7:31 vamos a conversar con Arturo Moscoso, analista político, sobre lo que está ocurriendo en el país en los últimos días. Arturo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. El presidente Lasso abriéndose frentes. Cuando empiezan a conversar con la Asamblea, cuando se sientan los jefes de bancadas con el ministro de Gobierno tratando de buscar una ruta de salida a la crisis política, el presidente ataca a los líderes de dos de las bancadas más importantes. ¿Cómo se entiende la, no sé, estrategia del presidente o la gana del presidente de tener con quién enfrentarse? Bueno, es complicado verse en la cabeza del presidente, ¿no? Porque aparentemente no es una estrategia lógica que quiera sentarse a hablar con los jefes de bancadas de las diferentes, de la Asamblea y de pronto les ataque a sus máximos líderes, ¿no? Entonces, ahí tenemos tal vez la estrategia sea un poco desviar la atención sobre la inmovilidad en que está en este momento el gobierno frente a las políticas públicas que quiere implementar y que no ha podido hacerlo por el bloqueo de la Asamblea, y un poco trasladar esa culpabilidad hacia la Asamblea para que la gente pueda ver que pues también en la Asamblea está parte de esa responsabilidad en el bloqueo que está sufriendo el país, ¿no? Mientras los ciudadanos somos sin recibir esas políticas públicas. Pero bueno, el presidente sigue preocupándose mucho, aparentemente, de la política, de la relación con la Asamblea, una relación que ha sido desde el principio conflictiva, pero tiene muchas cosas más que resolver. Medicinas, registro civil, atención en servicios básicos, seguridad. El presidente anuncia un nuevo estado de excepción, con nuevos bríos, si se quiere, y ojalá con todas las expectativas que se cumplan por el bien de la ciudadanía. Es decir, esas son realmente las cosas que el gobierno debe hacer. Pero por supuesto, hay una preocupación cada vez más grande de la gente por cómo están funcionando los servicios, ¿no? Tenemos el tema del registro civil, que es terrible, cómo está el tema de las medicinas. El tema de la seguridad sigue a pesar del estado de excepción, sigue sin tener una solución, porque además es un problema que no se puede solucionar de un día para el otro, ¿no? Es un problema muy, muy grave y que tiene muchas implicaciones en la sociedad ecuatoriana. Entonces, pero claro, parece ser que eso no se está observando desde el gobierno, ¿no? Parece ser que que el gobierno está enfocado simplemente en la política y en la política dentro de la Asamblea, más que de estos otros temas que necesitan una solución inmediata, ¿no? Ahora, puede ser nuevamente que el gobierno esté intentando desviar la atención de esos temas hacia el tema de la responsabilidad política de estas bancadas en la Asamblea, ¿no? Pero claro, de todas formas queda la pregunta rondando, ¿qué es lo que pretende el gobierno con esta estrategia, ¿no? Ahora, buenos días, Arturo. Eso mientras el presidente también dice, está firmada el dar paso a una muerte cruzada, está ahí en el escritorio para cualquier cosa poder utilizar ese recurso, pero en la práctica no se ve como algo viable ni factible, pese a que hayan voces que digan, tiene que darse paso a eso, como por ejemplo quizás el 1 de mayo escuchábamos en las protestas en Quito, ¿no? Que se vaya a la Asamblea y que haya una muerte cruzada. Realmente el presidente pudiera en algún momento llegar a ejecutar lo que él dice tener sobre el escritorio ya firmado. Bueno, es una idea que siempre está rondando, la de la muerte cruzada, ¿no? Además, nosotros en el Ecuador tenemos que reflexionar en que somos muy proclives a aceptar un golpe de Estado por parte del Ejecutivo, un golpe de Estado que en este caso sería constitucional, y que la Asamblea tiene un desprestigio enorme, ¿no? Creo que es la institución política más desprestigiada del Ecuador en estos momentos. Entonces, la idea de una muerte cruzada no es descabellada, ¿no? Pese a que el presidente la ha negado, ayer la negó fehacientemente la posibilidad de hacerlo, pero yo creo que a la larga sigue estando ahí como algo posible, porque el presidente habla de qué tipo de seguridad jurídica y qué atracción de inversiones se pueden dar con una muerte cruzada. Pero yo creo que en los momentos actuales, frente al bloqueo que hay en la Asamblea, frente a la imposibilidad de aprobar leyes, ya vimos lo que pasó con la ley de inversiones, igual yo no creo que la inversión extranjera esté deseosa de venir a un país en donde hay un bloqueo de este tipo y en donde no hay leyes que garanticen que su inversión sea productiva, Se ¿no? lo pregunto Entonces, también, Arturo, porque cómo se pinta el panorama a partir de ahora. Ya va a cumplir su primer año de gobierno, ¿no? Con
abriendo el frente, como Milton iniciaba esta entrevista, con 2 líderes de bancadas comunes y Partido Social Cristiano. La idea, que era un soporte quizás inicialmente de la bancada de gobierno, también con diferencias a la interna, que ahora pues tienen una posición ya distinta, Pachacuti con un nuevo líder jefe de bancada como es Salvador Quispe, que ha demostrado una posición férrea durante todo este tiempo de gestión de la Asamblea. Entonces, ¿cómo se ve el camino también en ese sentido, ejecutivo y legislativo? Se ve complicado, ¿no? Porque, o sea, no, eso nuevamente no es una estrategia no sé si el presidente sepa algo que nosotros no sabemos, pero parecería no tener lógica, ¿no? Porque si lo que quiere es sentarse a negociar con las bancadas, debería dejar de atacar a sus principales líderes. Si lo que quiere es, en cambio, desprestigiar a esos grupos políticos para una muerte cruzada o también para una consulta popular, debería hacerlo ya, porque el tema es que él sigue en esta inmovilidad, el gobierno sigue en esta inmovilidad y sigue perdiendo capital político. Y en el caso de una muerte cruzada o en el caso de una consulta popular, las posibilidades de ganar las elecciones de la muerte cruzada o la consulta popular se van alejando, ¿no? Entonces, cada vez es más complejo. Entonces, claro, yo podría entender esa estrategia de desprestigiar a los líderes de estas bancadas, llamarles desestabilizadores, porque evidentemente hay un intento, no sé si de desestabilización, pero al menos de bloqueo constante a las iniciativas del Ejecutivo. Y eso es un hecho. Entonces, hay que... Pero ¿cuál es el objetivo final de eso? O sea, yo lo entendería si fuera a ir hacia la muerte cruzada o hacia la consulta popular, pero no sabemos hacia dónde va. En 20 días cumple su primer año el presidente Lasso. ¿Cuál es, en pocas palabras de Arturo, tenemos que terminar, cuál es el giro que debe dar su gobierno? Porque, otra vez, empezamos hablando de temas de atención básica a la ciudadanía, que es lo que la gente quiere, y terminamos hablando de la relación política. Pasa en todas las mesas, en todas las entrevistas, y todo el mundo termina hablando de esta relación. Cuando a lo mejor dejándola de lado un rato y atendiendo las cosas más básicas, sean lo que necesita el gobierno para salir adelante. Bueno, en efecto, el presidente ha dicho que va a dejar un poco la Asamblea de lado, lo dijo hace algunas semanas, que va a dejar la Asamblea de lado y que va a gobernar por decreto. Hay cosas que puede hacer por decreto, que es justamente atender el tema de las medicinas, el tema de los documentos, del registro civil, etcétera, etcétera, que son cosas que están impactando a la gente directamente y que el Ejecutivo sí puede abordarlas sin necesidad de pasar por la Asamblea, ¿no? Entonces, un poco dejar, sin descuidar el tema, obviamente, del hacer de la política, pero sí utilizar los recursos, porque el Estado tiene recursos en estos momentos, hay recursos del petróleo, hay una reserva económica importante, utilizar esos recursos para mejorar esos servicios y además eso no solo va a ayudarle a la gente a tener una situación mejor, a influir en su bienestar, sino también para el gobierno, para que se note que está haciendo algo y que realmente se preocupa por la gente, ¿no? Golpe de timón se llama. Sí, un volantazo, ¿no? Un volantazo. Para preocuparse de esos temas que son los que realmente son los más acuciantes, ¿no? Porque al final el tema de la política nos preocupa a quienes nos gusta la política y a quienes hacen política, ¿no? Pero los temas del impacto en la sociedad, de las preocupaciones de la sociedad no pasan por eso, como tú has señalado, ¿no? Pasan por el hecho de sentirse atendidos por el gobierno. Gracias, Arturo. Arturo Moscoso, analista político. Gracias por acompañarnos.